Bienvenidos a su curso online de dibujo lineal y geometría descriptiva. Módulo 8, proyecciones auxiliares. Corresponde la clase número 13. Veremos los siguientes puntos. Cómo crear una vista auxiliar a partir de vistas ortogonales de un objeto. Tipos de vistas auxiliares. Profundidad, altura, anchura. Proyecciones de los rayos visuales, perpendicularidad y paralelismo. Superficies, planos en tamaño verdadero, plano auxiliar de referencia en el espacio, línea de eje de bisagra auxiliar, dibujo de superficies curvas en vistas auxiliares. Vistas auxiliares. Son aquellas vistas que se complementan con las vistas regulares de un objeto. Vistas frontal, superior, lateral. Las vistas auxiliares se aplican cuando el objeto posee superficies o planos inclinados que en ninguna de sus vistas regulares se aprecia el tamaño verdadero del plano deseado. En la figura podemos observar cómo el plano de profundidad nos ayuda a determinar la proyección del tamaño real del plano deseado. En la vista frontal aparece el plano P como filo y su proyección paralela del eje y los rayos visuales perpendiculares permiten proyectar la vista auxiliar deseada con la dimensión que le hace falta, que es la de profundidad. En el ejemplo, el plano auxiliar es perpendicular al plano frontal. Se necesita generar el plano auxiliar para ver la verdadera forma y tamaño de esa parte o superficie del elemento. El resultado final, el plano en tamaño verdadero, no importa la deformación de las otras superficies. Es posible que nos encontremos con piezas que tengan planos oblicuos a los planos de proyección. En este caso, pieza por lo que no encontramos ninguna posibilidad para ver esos planos oblicuos en las vistas regulares y necesitamos las vistas auxiliares para detectar la verdadera forma y magnitud de las mismas. En este caso, tenemos la proyección regular del objeto dado. Hemos de lograr el tamaño verdadero del plano inclinado donde aparece la figura, la abertura en forma de T. Para ello definimos el plano de referencia. El teorema dice que a partir de la vista donde el plano aparece como filo, la dimensión faltante es la que hemos de auxiliar para lograr. En este caso, el plano como filo pertenece a la vista frontal y tenemos la dimensión de ancho y alto, nos hace falta la profundidad. Entonces, la vista que hemos de auxiliar es la vista de proyección auxiliar de profundidad. Ubicamos el plano de referencia paralelo a la superficie donde podemos lograr la profundidad. En este caso, tenemos el plano como filo, la profundidad del objeto, la superficie, y generamos el plano de referencia. En la vista superior, el plano de referencia en la vista lateral y el plano de referencia en la vista frontal, totalmente perpendicular al plano inclinado, que está en filo. La vista auxiliar de profundidad, vamos a generarla. Tenemos el eje de bisagra paralelo al plano como filo, el plano de referencia, las proyecciones perpendiculares del plano como filo, el paralelismo del plano de referencia con respecto al plano como filo y al eje de bisagra,
la sumatoria de la profundidad, la definición del perímetro total, el tamaño real, y la forma interna en forma de T en tamaño real. En este ejercicio veremos cómo clasificar los tipos de vistas auxiliares, partiendo de la lectura del sólido. Como ejemplo, nos dan este sólido en donde su vista lateral posee un plano inclinado. Generamos las proyecciones regulares del mismo, la vista superior, la vista frontal, la vista lateral, y lo proyectamos con su proyección auxiliar. Bien, es importante entender que hay un teorema para poder lograr definir la vista y está basado en la dimensión del objeto. Donde aparezca el plano que hemos de analizar como filo, tomamos las dimensiones que contiene y la que le hace falta corresponde a la vista auxiliar. En este caso, en la vista frontal, tenemos el plano como filo del objeto. Las dimensiones de esta vista son de ancho y de altura. Le hace falta la profundidad. Entonces, el nombre de la proyección auxiliar sería proyección auxiliar de profundidad, porque es la dimensión que le vamos a agregar para lograr la proyección en tamaño verdadero de ese plano que está como filo. Definimos el plano de referencia y logramos proyectar la profundidad y el tamaño verdadero del plano inclinado. El siguiente ejemplo es un sólido que tiene en su vista lateral un plano como filo. Veamos las proyecciones regulares del mismo y proyectemos las vistas regulares y la vista auxiliar. Vemos que en la vista superior el plano como filo aparece y, de acuerdo al teorema, las dimensiones que contengan y la que le hace falta se utiliza para definir la proyección auxiliar correspondiente. En este caso tenemos ancho y tenemos profundidad. Nos hace falta la altura. Entonces la proyección de la vista auxiliar será proyección de altura, porque es la dimensión que le hemos de agregar, de acuerdo a las proyecciones de rayos visuales perpendiculares a ese plano y las proyecciones paralelas al plano como filo. Y logramos proyectar el plano de referencia. En el siguiente ejemplo, tenemos un sólido que en su vista frontal tiene un plano inclinado. Proyectemos el sólido de acuerdo a sus vistas regulares en el plano y la proyección auxiliar. En la vista lateral, el plano aparece como filo. La vista lateral contiene las dimensiones de profundidad y altura. Le hace falta la dimensión de anchura. Ese es el nombre que le daremos a nuestra vista auxiliar de anchura, porque ese es el valor que le hemos de agregar a la proyección de acuerdo al plano de referencia para definir el plano inclinado en tamaño verdadero. A través del siguiente ejercicio, hemos de proyectar la vista auxiliar de un sólido. Como referencia nos dan las tres vistas regulares del sólido: la vista frontal, la vista superior y la vista lateral. Y nos solicitan encontrar el plano M que aparece como filo en tamaño verdadero. Dadas estas tres vistas, definimos el tipo de proyección auxiliar. Para este caso, la proyección auxiliar de altura.
porque la dimensión real faltante en esa vista horizontal o vista superior es justamente la dimensión de altura. Las normativas técnicas de dibujo nos indican que el nombre que se le asigna a la vista auxiliar a desarrollar se relaciona a la dimensión faltante en donde el plano M, en este caso, aparece como filo para definir su tamaño verdadero. Será necesario proyectar los rayos visuales, líneas que vean siempre perpendicular al plano que está de filo, en este caso el plano M. Y luego definir todas las alturas y dar forma a la proyección del objeto. Veamos el paso a paso. Presentamos la superficie que aparece como filo en la vista superior, el plano, y proyectamos el plano de referencia paralelo al mismo. Los rayos visuales se generan totalmente perpendicular al plano como filo y a su vez perpendicular al plano de referencia. Todas las aristas de la proyección de la vista del sólido se proyectan perpendiculares. Siguiente paso sería proyectar la altura máxima, que es la dimensión que hace falta. Logramos la altura máxima desde la vista frontal y la proyectamos en la proyección auxiliar sobre la línea visual. Definimos la altura total del objeto y el resto de las otras alturas, logrando ya visibilizar la superficie M en tamaño verdadero. Ya sobre esta área podemos medir el perímetro y desarrollar cualquier función que deseamos sobre esa superficie en tamaño verdadero. Definimos el resto de la forma del objeto, logrando proyectar la imagen del mismo y incluimos las líneas ocultas. En este siguiente ejemplo, veamos el paso a paso de cómo analizar la proyección auxiliar de un sólido. Tenemos la proyección de un sólido en donde la superficie está inclinada, la superficie A, y el observador puede visibilizar esa superficie totalmente perpendicular a la misma, sus rayos visuales. Codificamos el sólido para facilitar la construcción del mismo y vemos dónde se ubica el plano de referencia. Primer paso, cómo se proyectan los rayos visuales ubicando el plano de referencia. También perpendicularidad de las proyecciones y el paralelismo, y tendremos en cuenta la definición de la proyección auxiliar del plano A en tamaño verdadero. En el primer paso vemos la proyección de las vistas regulares, la vista frontal o vertical y la vista superior o horizontal. En la vista frontal aparece el plano inclinado como filo. De ahí las proyecciones del rayo visual o de los rayos visuales perpendiculares a ese plano. Pasamos el resto de las proyecciones de los vértices y aristas y procedemos a ubicar el plano de referencia totalmente paralelo al plano como filo y perpendicular a los rayos visuales. Esta se ubica a una distancia prudencial para poder incluir la dimensión de profundidad o grosor de el objeto. Ahí tenemos la profundidad del fondo y ya empieza a generarse la forma del tamaño real de la superficie A en tamaño verdadero.
Visibilizamos, rectificamos con las codificaciones las mismas y construimos el sólido y la proyección de la superficie A en tamaño verdadero. La importancia de los planos de referencia en las vistas auxiliares. Los planos de referencia son planos auxiliares imaginarios que sirven para definir o referenciar con exactitud una distancia específica. A partir del objeto dado, la misma puede ser colocada en cualquier posición estratégica, siempre perpendicular al plano oblicuo o inclinado. En el primer caso, tenemos la proyección de planos de referencia alternos, que es común en la gran mayoría de los sólidos. En el caso B, el segundo caso, tenemos una vista auxiliar simétrica. A partir de una figura prismática cónica, ubicamos el punto centro como referencia equitativa y simétrica. En el caso C, tenemos una vista auxiliar asimétrica cuando queremos detallar cualquier superficie en un área específica dentro del sólido. Entonces vemos la proyección del plano de referencia, su utilidad, que depende de la forma del objeto, del sólido, para lograr su posicionamiento y visibilización del tamaño real de la superficie auxiliar. Este es un ejemplo de sólido en el cual podemos aplicar las proyecciones de vista auxiliar, pues en ninguna de sus tres vistas aparece la superficie circular en tamaño verdadero. Se toma como referencia la vista regular en donde aparece ese plano circular como filo. La vista superior, en este caso, podemos observar que posee el plano como filo y tiene las dimensiones de ancho y profundidad. Le hace falta la dimensión de altura. En este caso, el nombre de la proyección auxiliar es de altura, dado que la dimensión faltante en la vista superior que estamos analizando es la altura, y con eso se define el nombre de la proyección auxiliar. Veamos la proyección del plano de referencia que va a tierra y facilita la dimensión de altura, y generamos la imagen del sólido en su proyección primitiva. Logramos desplegar la misma definiendo el plano de referencia que es paralelo al plano de filo de la superficie, y se proyecta el agujero y la superficie circular en tamaño real, facilitando, en este caso, aplicar cotas sobre la misma que definen los tamaños reales. En el siguiente ejercicio tenemos varios problemas en donde las piezas presentan superficies inclinadas. Son ejercicios prácticos para desarrollar, y hemos de desarrollar como ejemplo el número 6. Utilizamos el sistema de diseño computarizado automatizado para modelar en 3D el sólido y ver su superficie. En este caso estamos utilizando Autodesk Inventor. Veamos los planos del mismo. Nos facilita las proyecciones regulares del sólido y se ve claramente que la superficie deseada no aparece en tamaño verdadero. Aquí tendríamos que auxiliar y generar esa superficie. Este es un ejemplo claro
de aplicación de dibujo técnico, en donde se representa la proyección auxiliar de la superficie del sólido. Otro ejemplo más, con superficies curvas. En esta pieza podemos observar el centro, diámetro y la codificación de las posiciones de cada uno de estos para poder definir su tamaño real de ese trazo curvo. Cumplimos con el teorema generando el plano de referencia paralelo al plano como filo y proyectar todos los rayos visuales perpendiculares a estos dos planos. Copiamos la distancia faltante y definimos la superficie en tamaño verdadero. En el siguiente ejemplo, la pieza posee una superficie inclinada, la cual hemos de referenciar ubicando el plano de referencia y construyendo el tamaño real de la superficie deseada para poder acotar la misma. En el entorno vamos a encontrar muchos productos con superficies complejas. Veamos el ejemplo práctico que nos dan en el libro de trabajo, en donde tenemos una figura geométrica, un cuarto de un cilindro que está sesgado. Podemos observar en su vista frontal es el semicuarto o el cuarto de un cilindro, y la vista lateral en donde se observa ese plano inclinado como filo. Nos dan el plano de referencia paralelo al plano como filo. Procedemos a generar puntos sobre el radio o arco de la circunferencia, lo codificamos y esas proyecciones la pasamos a el plano como filo. Al tocar el plano inclinado, definimos las codificaciones y también el plano posterior vertical llevan codificaciones posteriores, números enteros y números primos. Siguiente paso, generar las proyecciones perpendiculares de cada uno de estos puntos y hacer la sumatoria de la dimensión de anchura que estamos agregando. Empezamos con la base, la distancia 1, la proyectamos sobre 1 perpendicular, encontramos el punto 1, asimismo hacemos con el punto 2, proyectamos 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta completar todos los puntos que dan forma a esa superficie curva y que construiremos con la curva francesa uniendo los puntos. La profundidad la hemos de ubicar de acuerdo a la proyección. Tenemos la distancia de profundidad, el ancho total del objeto y los puntos referenciados en su proyección. Y definimos la forma total de esa pieza. La misma tendría una proyección de esta forma. Esta es la superficie que hemos encontrado en tamaño verdadero. Las siguientes son las asignaciones dadas para este módulo. La lámina número 25, en donde nos dan dos ejercicios. En la primera
tenemos las proyecciones regulares de un sólido y nos dan la superficie A a definir en tamaño verdadero. Y en el segundo ejercicio nos dan un sólido que tiene varias superficies inclinadas. Usted tiene que elegir la superficie deseada para analizar y hacer las proyecciones debidas para generar la vista auxiliar de ese sólido o de esa superficie deseada.